Hola, buenos días. A ver, ¿me escuchan? Buenos días, ¿me escuchan bien? Por favor, podrían contestar aquí en el chat si me escuchan bien. Hola, Doris, qué bueno que pudo conectarse. Muchas gracias. Qué bueno. Hola, Annalise, Marta Cecilia, María Antonia Mendoza. Déjame ver más. Fabiana Salerno. Esteban Muñoz. Los que escribieron aquí en el chat. Muy bien. Entonces nosotros vamos a empezar la sesión de hoy y el tema es la entrada de datos para Lilacs Express. Déjame entonces solo para la pantalla. Yo sé, aquí creo que no hay problema. Sí. Muy bien, entonces vamos a empezar. Muy buenos días a todos, muchas gracias por la participación en la sesión de hoy. Como ustedes saben, nosotros tenemos 4 sesiones, déjame ver, aquí está, 4 sesiones virtuales, y hoy es una sesión dedicada a los editores de revistas que son indicadas a Lilacs. Mónica, de Córdoba, gracias. Gloria Guerreño, gracias. No hay problema a los que no tienen micrófono, porque si ustedes tienen dudas, también pueden escribir en el chat, ¿está bien? Entonces, hoy es la segunda sesión que nosotros tenemos y es dedicada a los editores de revistas que están indicadas en Lilacs, porque nosotros tenemos José Dinamarca del Chile, gracias. Entonces, nosotros tenemos 3 tipos de actuación dentro de la red, que es del coordinador de red, que se ve aquí como el primer público que nosotros tuvimos y que siempre estamos hablando con ellos, por lo menos una vez al mes estamos hablando con ellos. Y tenemos los editores de revistas Lilacs que trabajan con, claramente, la publicación de las revistas, pero no solo esto, también ahora pueden contribuir con Lilacs, con registros que van a quedarse con status Lilacs Express. Y tenemos también los centros cooperantes, que son los bibliotecólogos de las instituciones que tienen su producción científica registrada en Lilacs. Y ahí, cuando nosotros hablamos de esto, no estamos hablando solo de las revistas que son publicadas por las instituciones, pero también las tesis, las disertaciones y el caso de salud pública y también de enfermería. Documentos monográficos, libros, si ustedes tienen publicaciones, y también documentos no convencionales, que en general son los informes técnicos, evaluaciones de tecnologías, de políticas, evaluación de implementación, registro de buenas prácticas, por ejemplo. María Estrada, qué bueno, gracias por conectarse. Entonces, esto es lo que nosotros podemos incluir dentro de Lilacs y hay entonces estos diferentes roles dentro de la red. Y los centros cooperantes también van a tener 2 sesiones después sobre temas también de creación de registros y de revisión e inserción de registros que nosotros hoy, como editores de revistas, vamos a crear. Entonces, hoy básicamente vamos a tener solo algunos informes y la creación, ya vamos a pasar para el tema principal, que es la creación de estos registros con status Lilacs Express. Y estos informes, yo he dicho esto en la sesión pasada, pero repito porque es importante. Entonces, ya están abiertas las submisiones de resúmenes al CRIX 10. El CRIX 10 va a ocurrir en Brasil de 4 a 6 de diciembre y todos que tienen trabajos que son relacionados al tema de gestión de conocimiento, innovación y salud digital, gestión de la información, investigación y comunicación científica, políticas, estrategias y decisiones informadas por evidencia, ciencia abierta e intersectorialidad, con estos temas relacionados también con la Agenda 2030,
pueden someter sus experiencias o investigaciones para el CRIX. Y en el primer momento vamos a tener la sumisión de los resúmenes con el máximo de 400 palabras. Y la presentación en el día va a ser oral, con 10 minutos para presentación y 5 minutos para preguntas. Y para hacer la sumisión, nosotros solicitamos entonces que cada país haga de acuerdo con el idioma. Entonces aquí están los enlaces para los países de América Latina de habla española, ¿no? Y aquí para de Brasil habla portugués y habla inglés. Hay aquí también algunas fechas importantes que se aceptan submisiones hasta 5 de septiembre. Hasta 30 de septiembre vamos a tener la divulgación de los resúmenes seleccionados. Hasta 20 de noviembre vamos a tener la entrega de pósteres electrónicos, o sea, la forma de entrega son presentaciones en PowerPoint. Divulgación y hasta el 26 de noviembre vamos a tener la agenda de presentaciones. Entonces, para cada trabajo que fue aprobado, ya vamos a tener la agenda y también después de inscrito, también el participante ya inscrito, ya vamos a saber entonces la distribución de días y horarios para presentación de los trabajos. Otro aviso importante que nosotros tenemos es que estamos con un programa de incentivo de reconocimiento a la red LILAC y BBS por toda la contribución que están enviando desde el segundo semestre de 2018. Entonces, el periodo que nosotros estamos contando es desde el 1 de julio hasta 31 de octubre, los registros que son enviados y a que van a recibir las personas que están contribuyendo con LILAC en este periodo. La inscripción gratuita al CRIX 10 y también al evento satélite. Entonces tenemos dos tipos de eventos satélites, que es el BBS 7, más direccionado a los centros cooperantes o bibliotecólogos, y la reunión de editores científicos, que es dedicada a los editores que tienen sus revistas listadas en LILAC. Y también un certificado al profesional que ha realizado estos registros y también al centro cooperante por tener enviado entonces en este segundo semestre la contribución a LILAC. ¿Quién puede participar? Bibliotecólogos, profesionales de información y también los editores de las revistas. Para saber más, por favor, después de aquí, accedan a este enlace para tener información adicional y también el reglamento. Hay una cantidad específica de registros a enviar para cada tipo de perfil aquí de usuario, ¿está bien? Muy bien, ahora ya pasamos para el tema de hoy, que es la creación de registros con status LILAC Express por los editores de revistas. Hay un error aquí en el español. Entonces, ¿cuál es el objetivo de todo esto que estamos haciendo? Cuando nosotros hablamos de LILAC Express, pensamos luego en el registro de datos en LILAC, ¿no es verdad? Pero ¿por qué estamos haciendo eso? Es para dar visibilidad a estos registros, a estos artículos, así que estén listos para publicación. Incluso no necesitamos más aguardar que el fascículo esté completo. Si ya está listo, ya pueden ir registrando en LILAC y ya empieza la divulgación de este artículo dentro de LILAC. Pero se sabe también que todos los artículos de revistas deben tener acceso al texto completo. ¿Bien? Entonces, y ahí, una vez que ya está listo para publicación y ya registrado en LILAC, entonces vamos a disminuir este tiempo que hay entre la publicación del artículo y la publicación en LILAC y aumentar el tiempo de exposición, el tiempo que un artículo va a estar disponible para los usuarios, los investigadores. Atender también al criterio de ofrecer acceso abierto a los contenidos que están publicados en LILAC. Hay un criterio ya antiguo
que habla que todas las revistas que están indicadas en LILAC deben tener acceso, deben proveer acceso abierto al texto completo. Entonces, con esta iniciativa también vamos a atender este criterio. Y el resultado final, ¿no es? Orientar el editor de revista sobre los procedimientos para creación de registros bibliográficos con status LILAC Express. Cuando nosotros hablamos de LILAC, muchas veces solo pensamos que es una base de datos donde se puede buscar registros. Sí, esto es la primera, el primer rol que podemos decir, no sé si podemos decir de esta manera, pero es un índice donde se hace el control bibliográfico de esta literatura que es publicada en los países de América Latina y que son, sí, seleccionados según un criterio de calidad que está escrito en nuestros criterios. Y es una base de datos, sí, porque es un sistema automatizado donde pueden hacer búsquedas y registro de esta producción científica. Es una metodología, porque no solo LILAC es gestionada con esta metodología, pero también nosotros tenemos aquí 106 portales de BBS donde se consulta a LILAC, pero también hay bases de datos que son creadas con la metodología, por ejemplo, BDENSI, BBO, varias otras que son de las BBS y que adoptan nuestra metodología. Y es también un sistema de información científica y técnica porque nosotros tenemos esta red de instituciones que cooperan juntas para la producción, no solo de bases de datos, pero de portales de BBS y de otras acciones en conjunto, como por ejemplo, estas sesiones, siempre hay la participación de todos y los eventos también que hacemos. Entonces, hay incluso también mucha producción científica que se ha producido dentro de este sistema de información. Entonces, LILAC no es un producto solo de BIREME, es un producto del sistema latinoamericano y del Caribe de información en ciencias de la salud. Entonces, también podemos decir, es un bien público que nosotros todos hacemos la curaduría y la divulgación de esta fuente de información, de esta base de datos. ¿Y cuál es la misión de LILAC? Es proveer acceso y visibilidad a esta literatura que no está visible en ningún lugar. Y, además de esto, disminuir la brecha de información y proveer que las decisiones sean basadas en evidencia y reducir las inequidades. Porque yo estaba diciendo, nosotros cuando empezamos LILAC, hicimos una evaluación y BIREME ha empezado sus actividades como un centro de medlars, o sea, un centro de National Lab of Medicine, porque había una gran búsqueda por parte de los investigadores de los países de América Latina y Caribe por información científica en salud en la propia NLM, en el propio Medline. Pero nosotros sabemos que solo ni 2%, como se ve aquí, ni 2,45% de la producción científica está visible en Medline. Entonces, hay aquí un rol para todos nosotros de LILAC, del sistema latinoamericano y del Caribe de información en ciencias de la salud, de dar visibilidad a toda la producción científica. Nosotros tenemos hoy, creo que 83, 84 revistas indicadas en Medline. En LILAC nosotros tenemos más de 900 revistas indicadas hoy día. Entonces, hay aquí una gran diferencia entre la producción que hay en los países de América Latina y lo que el mundo ve. Entonces, es por este motivo que mantenemos y es la gran importancia que tiene LILAC. Otra cosa importante, cuando nosotros hablamos de aplicación, de implementación de prácticas de salud pública, de salud, prácticas clínicas, nosotros también tenemos que considerar que el contexto es fundamental, porque ya es reconocido que la información debe tener y estar de acuerdo con
con el contexto que se emplea, ¿está bien? Si no, no es posible y tal vez no sea efectivo el uso de la información en un contexto totalmente diferente. Bien, ahora volviendo y especificando más el tema de hoy. Gracias. Cuando nosotros hablamos de Lilacs Express, muchas personas confunden este tema como una nueva base de datos, pero no. Lilacs Express en realidad es hoy día un status de un registro que es Lilacs. Entonces, cuando ustedes ven aquí un registro que es de la base de datos Lilacs, ustedes van a ver o esta imagen o el propio nombre por extenso de Lilacs Express. Esto significa que estos registros de Lilacs fueron cosechados o tuvieron sus datos cargados, ya están enlazados a sus textos completos, pero no tienen una revisión de catalogación y no tienen indexación. ¿Está bien? Entonces, no confundan. Lilacs Express no es una base de datos. Es un tipo de registro que está publicado dentro de Lilacs. Y este status indica, es un registro que está incompleto. Y entonces, ¿por qué crear Lilacs Express? Nosotros ya tenemos la red de centros cooperantes, nosotros ya tenemos, ellos ya hacen este trabajo. Pero ustedes todos saben que dentro de la realidad hay una diferencia grande de recursos. Entonces, cuando hablamos de recursos, sabemos que dentro de todas las instituciones, ni siempre nosotros tenemos todo el tiempo que necesitamos para realizar todas las actividades. Entonces, había un descompaso entre la necesidad de la rápida divulgación del contenido científico, de la información científica, y la disponibilidad de esa información en Lilacs. Entonces, debido a esto, hemos solicitado el apoyo de los editores para que los propios editores puedan apoyar a nosotros en la entrada de datos para, por lo menos, ya el usuario final, el investigador, saber y conseguir recuperar dentro de Lilacs los registros, mismo que solo con los datos básicos y el enlace al texto completo. Entonces, para resumir, la idea es hacer con que los registros que están de las revistas indexadas en Lilacs tengan un mayor tiempo de exposición dentro de la base. Y para esto es necesario que la entrada de datos sea más rápida. Entonces, ¿cuáles son las formas de participar? Una de ellas, y que fue la primera, fue la cosecha de datos de Cielo. Entonces, ustedes ya saben, la mayoría de los editores Cielo no necesitan enviar registro a nosotros, pero sí hay una demora de nuestra parte para la entrada de la cosecha de datos de Cielo. Ahí la pregunta, ¿las revistas indexadas en Cielo deben realizar la entrada de datos? Sí, si desean garantizar que la publicación sea más rápida que nosotros aquí de Bireme, ¿está bien? Pero si no quieren, ahí van a aguardar a nosotros aquí de Bireme hacer esta cosecha de datos. Anteriormente nosotros estábamos haciendo esta cosecha con una periodicidad mayor de 15 en 15 días, pero estos días nosotros estamos con algunos también cuestiones de actualización tecnológica, de algunos, yo diría, algunos entraves de recursos y también de necesidades de desarrollo de nuevos procesos. Entonces, por ese motivo, tuvimos un retraso también en la entrada de datos. Por esto que estoy hablando. Si los editores que tienen sus revistas indexadas en Cielo quieren hacer la entrada manual, también pueden. ¿Por qué los registros? Otra pregunta. ¿Por qué los registros de mi revista que es indexada en Cielo no es cosechada? A veces, estos metadatos no están disponibles en el FTP de Cielo. Y ahí nosotros no tenemos acceso a él, ¿está bien? Entonces, si tú, que es editor de una revista, que es Cielo, y ve que no está siendo cosechada, entonces
por favor nos contacte, pero lo que nosotros vamos a hacer, vamos a hablar con el área de Cielo y si estuviera disponible, nosotros vamos a poder cosechar. Pero si no quieren aguardar, también pueden hacer la entrada manual. La otra forma que nosotros tenemos es la que nosotros estamos nos focando hoy, que es la entrada de datos por el propio editor dentro del sistema FIAdmin. Ahí la pregunta, ¿es el propio editor que debe hacer la entrada de datos? En realidad no, puede ser un técnico de la universidad a realizar esta actividad. ¿Por qué? Porque no es una actividad, por ejemplo, nosotros deberíamos no esperamos que sea la entrada de datos más impecable, pero también sabemos que cuanto mejor la calidad, mejor la visualización para el usuario final, ¿está bien? Y es por eso que estamos capacitando también a los editores. Entonces, sí, hay muchos casos del propio editor que entra los datos, pero también hay casos que hay algunos técnicos o consultores que hacen esta entrada de datos. ¿Por qué los centros cooperantes no realizan más esta actividad? En realidad, ellos continúan a realizar, pero tal vez no en el tiempo necesario para el rápido consumo de esta información. Entonces, por esto es que pedimos el apoyo de los editores para esto. Y hay también una cuestión importante. Ni siempre un centro cooperante tiene acceso a los textos completos de la revista. O a veces tienen acceso, pero no tienen el permiso para publicar estos contenidos en lilas. Entonces, siempre que ahora un centro cooperante que no es de la misma institución, hay que tener este permiso y hay que proveer, si los editores no van a hacer esta entrada, hay que proveer los textos completos a los centros cooperantes para que ellos puedan hacer este trabajo. ¿Está bien? Siguiendo aquí, ¿cómo identifico los artículos con status Linux Express? Entonces, hay que ir en el portal de Linux y hacer una búsqueda, y aquí hay esta expresión aquí no es una expresión, se me olvidó el nombre de este símbolo aquí, TA dos puntos. ¿Sí? Entonces, hay que digitar este TA dos puntos, tipo de expresión, ¿no? Entre comillas, el título abreviado de la revista. Y ahí vamos a tener los registros que están aquí con el nombre Linux Express, que no es el nombre de la base de datos, es el status, indica que son registros incompletos. Y hay también las revistas que están ya con el nombre solo de Linux. Significa que son los registros que ya fueron revisados y ya están indicados también en Linux. Entonces, ¿cómo hago para identificar estos registros? Haciendo una búsqueda en el portal de Linux. ¿Cómo identifico el fascículo que debo iniciar la entrada de datos en FIAdmin? Entonces, yo debo hacer una búsqueda. Aquí solo un tutorial muy rápido. Hay que acceder aquí al portal de Linux, acceder a la búsqueda avanzada y en el índice elegir la opción de revista. Después, digitar o copiar y pegar el título abreviado con aquí el índice alfabético seleccionado y hacer mostrar este índice. Si no sabes el título abreviado, puede ser una búsqueda solo por palabra, aquí como permutado, o entonces consultar en el portal de revistas científicas de la BBS. Y una vez que ya ha, entonces, incluido aquí el título abreviado, entonces vamos aquí a crear e identificamos que el último número que hay de esta revista, por ejemplo, es el 2014-122, número 1. Entonces está en retraso. Entonces hay muchos registros que el editor debe hacer aquí la entrada de datos, ¿sí? Entonces, esta aquí es una visión muy rápida de cómo hacer la búsqueda. Aquí hay un enlace para el tutorial más detallado para que vean después. ¿Cómo funciona entonces el Linux Express? Adopta la metodología Linux.
La mayoría de los editores no conocen la metodología Lilas. No hay problema, no es nada de otro mundo. Es algo solo para que nos indica cómo hacer la descripción y la indización de documentos. Pero ustedes solo van a hacer la descripción. ¿Qué más? Van a utilizar el sistema FAdmin para la creación de los registros y el sistema Viremi Accounts para la gestión de su cuenta de usuario. Estas cuentas son siempre individuales. ¿No se escucha? Yo estoy hablando y no se escucha. Déjame ver aquí. Ah, sí se escucha. Ah, qué bueno. Sandra, tú puedes en tu WebEx ir al menú Communicate y hay la opción prueba de audio y micrófono, está en inglés, ¿está bien? Y ahí hace la prueba y intenta conectar tu audífono, ¿está bien? Pero por el feedback que he recibido aquí, se escucha bien lo que estoy hablando. Ah, qué bueno. Entonces, te voy a pedir, Sandra, para salir de la sesión y entrar nuevamente. Cuando entra, hay una imagen aquí a la izquierda con una computadora y un teléfono, y ahí conecte tu audio, y ahí hay que conectar pinchar esta imagen que va a conseguir, ¿está bien? Bien, entonces, siguiente. Creo que voy a continuar, la mayoría está diciendo que sí. Entonces, estas cuentas que son creadas en el Viremi Accounts son cuentas individuales, personales y no reutilizables por otros profesionales, solo por la persona cuyo nombre está en el usuario. ¿Está bien? Esta es una recomendación incluso para la seguridad de los datos, pero también del propio usuario para que no haya ningún cambio en los registros con su nombre sin su permisión. ¿Bien? Entonces, todas las actividades de los usuarios son monitoreadas en el sistema y todo cambio que es realizado en la base es registrado también. Todos los cambios que son hechos con el nombre del usuario son de responsabilidad del usuario. Entonces, no compartan su usuario con otras personas. Soliciten otros usuarios para cada una de las personas que necesiten. ¿Está bien? No vamos a aceptar, por ejemplo, correos electrónicos y nombres como biblioteca, @algo, o editorial, @algo. Es el nombre. Por ejemplo, sueli.suga, @pajo.org. ¿Bien? ¿Por qué? Justamente para permitir que nosotros podamos hacer un monitoreo más cercano, incluso de la calidad de los registros, pero también de seguridad de datos. Siguiendo. ¿Cómo funciona el sistema FAdmin? Voy a hablar hasta el final, ¿está bien? Creo que es Mónica que hizo la pregunta. Es un sistema, entonces, donde se hace la gestión de muchas fuentes de información, no solo de Lilas Express, ¿está bien? No hay problema, Mónica, tranquila. Entonces, nosotros dentro de FAdmin hacemos la gestión de varias bases de datos. Entonces, registros bibliográficos, eventos, recursos de internet, multimídia, revistas, legislación, recursos educacionales. Pero cada uno de los usuarios solo ve lo que necesita ver. Si vas a cooperar como editor de una revista, entonces solo va a ver este tipo de fuente de información. ¿Está bien? Cuanto más es largo el rol del usuario, más opciones de
fuentes son habilitadas en su perfil. Entonces, en la opción Registros Bibliográficos en el FIAdmin, se adoptan las terminologías fuente o registro fuente para identificar los fascículos, analíticas o registros de analíticas para identificar los artículos del fascículo. Entonces, por ejemplo, si un fascículo tiene 15 artículos, entonces nosotros vamos a tener en FIAdmin un registro fuente y otros 15 registros que son correspondientes a cada uno de los artículos, o sea, 15 analíticas. Para cada analítica, también el PDF o el enlace para el texto completo. También FIAdmin tiene 3 tipos de perfiles parecidos un poco con los roles que nosotros hemos hablado cuando hablamos de coordinador, centro cooperante y editor. Entonces, los editores tienen un perfil llamado de editor Lilacs Express y ellos no acceden a la pestaña de indexación porque no la hacen. Y no editan a registros que ya están publicados. Y también no acceden a otros registros bibliográficos sugeridos dentro del FIAdmin. Esto todo es para garantir la seguridad de datos. El documentalista es el bibliotecólogo de centro cooperante que crea nuevo registro bibliográfico o entonces que hace la revisión e indexación de registros que están con status Lilacs Express. Y ellos no editan a registros que ya están publicados. Y el editor, perfil editor, son los bibliotecólogos de centros cooperantes y también los coordinadores de red que pueden editar cualquier registro que esté publicado en FIAdmin en las fuentes que tenga acceso. ¿Está bien? Entonces, editan registros, acceden a todos los registros. Y también pueden hacer el control de calidad de los datos y también la marcación, o sea, la catalogación cooperativa, marcación de un registro para más de una base de datos. Aquí, solo para que vean un poco, esta es la primera pantalla que ve cuando se crea una nueva analítica. Entonces, vamos a ver aquí que hay solo 3 pestañas, metadatos, texto completo y evento y proyecto. Y aquí los otros datos que van a llenar. Aquí es el perfil de documentalista. Se ve que hay diferencia aquí. Hay 2 otras pestañas que son de indexación y de biblioteca. Y aquí es el formulario ya con los datos publicados. Por este motivo no consigue editar los registros. Entonces, si intenta, no va a conseguir. Y el último perfil es del editor, que siempre que intente acceder a un registro que está en FIAdmin, va a tener esta visualización. ¿Por qué? Porque él puede hacer cualquier cambio en cualquier registro que está en FIAdmin. Entonces, todos los campos van a estar habilitados en todos los momentos. El uso, entonces, del FIAdmin para registros bibliográficos. Entonces, ¿qué el editor va a hacer? Entrada de datos básicos y inclusión de texto completo. Antes de empezar esto, es necesario hacer una búsqueda para saber cuál es el último fascículo que ya está publicado en Lilacs para evitar, primero, duplicación de trabajo que no va a ser aprovechado y la duplicación de registros, que ahí vamos a tener que borrar estos registros. ¿Bien? Entonces, la primera cosa es hacer una búsqueda por cuál es el último fascículo disponible en Lilacs. Si un editor ya ha hecho muchas entradas de registros dentro de FIAdmin, las páginas van cambiando. Y ahí no va a poder acceder a los fascículos anteriores o va a tener que cambiar muchas páginas. Entonces, se puede también hacer una búsqueda dentro del FIAdmin por el propio fascículo. Entonces, por ejemplo, aquí, un título abreviado, donde hay aquí un punto y comilla,
9 y entre paréntesis el número del fascículo. Si quiere recuperar a todo lo que ha hecho, entonces solo incluye aquí el título abreviado. Bien, aquí ya es la primera pantalla del FIAdmin cuando el editor entra dentro del sistema. Entonces va a tener solo una opción en el menú, que es de registros bibliográficos. Aquí es el enlace para acceder al sistema. Y ya van a crear una nueva fuente pensando que ya hicieron la búsqueda sobre cuál es el primer fascículo a hacer la entrada. Entonces ya hay la nueva fuente y cuando empiezan a hacer la entrada de datos, este título abreviado ya va a estar disponible, solo hay que incluir cuál es el volumen y el número del fascículo y la fecha aquí de publicación. Importante aquí es notar que cuando hay aquí esta diferencia, hay que incluir estos meses, cuando hay, ni siempre hoy día los editores adoptan estos meses como, por ejemplo, aquí, junio de 2015. Entonces, cuando se entra de esta manera, hay que incluir aquí, en el formato estandarizado, el año primero y mes y después los días. Esto es un formato ISO. Y cuando hay, por ejemplo, aquí, este fascículo es un fascículo semestral, que incluye desde enero hasta junio. Entonces, el último fascículo, el último mes es lo que va a entrar aquí dentro de la fecha de publicación normalizada. Dentro dentro del registro se ve aquí que los datos están iguales, lo que hemos entrado, el título abreviado, volumen, número y fascículo. Y ya vamos a empezar entrada de datos del autor. Cuando vamos a hacer la entrada del autor, cuando ya pinchamos en el campo, vamos a poder copiar y pegar los nombres de los autores, incluir con el apellido primero, después el nombre y la afiliación de cada uno de los autores. Siempre que hay afiliación, nosotros tenemos que incluir todas ellas. Y es importante decir que de la misma forma que es escrito en el documento, en el artículo, la afiliación institucional, nosotros vamos a mantener aquí dentro del sistema. Entonces, si incluyen aquí, por ejemplo, una sigla, de la misma manera va a continuar. Y estos niveles, estos niveles que se ven aquí, nivel 1, nivel 2, nivel 3, son de la jerarquía, de la más amplia para más específica. Entonces, primero, el número 1 es de la universidad, después de la facultad, y después, por ejemplo, de un programa de posgrado o de un área dentro de la facultad. Ciudad y país. Siempre que hay más, es autor, y ahí ya van a tener otros campos, los mismos campos para el otro autor del artículo. Todos los autores deben ser incluidos con todas las afiliaciones institucionales. Para el título, nosotros vamos a tener entonces, copiar y pegar el título del propio documento. Cuando nosotros, siempre que hacemos el copiar y pegar de un documento para la entrada de datos en FIAdmin, se recomienda que se haga el pegar primero dentro de un bloque de notas. ¿Por qué? Porque hay muchos caracteres ocultos que a veces impiden aquí, a veces, una recuperación, porque cuando hacemos un copiar y pegar simples aquí, dentro del campo, no se ve, pero cuando se guarda el registro, hay un carácter extraño y ahí no se recupera, ¿está bien? Entonces, siempre adoptar como un estándar, un procedimiento, siempre que copiar, pegar primero en el bloque de notas y después copiar de nuevo desde el bloque de notas y copiar aquí, pegar dentro aquí del campo específico. Si el título fue traducido para uno o más, o dos o más idiomas, incluir a todos ellos.
algo que es importante decir aquí. Evitar mantener los títulos todos en mayúsculas. Nosotros siempre mantenemos la convención ortográfica del idioma. Entonces, mantenemos, por ejemplo, las mayúsculas para el inicio del párrafo, del título, o de nombres de siglas, ¿no es? Y no el título entero, porque ahí los registros quedan mal cuando son visualizados dentro de la herramienta de búsqueda. Ahora pasando para las páginas, en general, hoy día aún la mayoría de los artículos tienen la paginación tradicional, con número inicial y final. Pero hay algunas revistas, por otro lado, que ya utilizan el location. Entonces, cuando es el caso, no es necesario llenar ni las páginas aquí, ni el número inicial, ni el número final, y solo copiar y pegar el número aquí en el identificador de localización electrónica, que es el ejemplo aquí destacado. Hice algo aquí. Ahí. Otro dato que es importante destacar es que hay sí un campo para número de DOI. Entonces, la forma es copiar y pegar. No es necesario incluir aquí, por ejemplo, http://doi.org/algo, diagonal. Verónica está aquí me ayudando. Entonces, solo ya copia el número diagonal con el número, aquí el resto del código que está en el DOI, ¿está bien? ¿Qué más? Siempre que un ensayo clínico fue registrado y nosotros de Lilacs siempre recomendamos que si se va a publicar un ensayo clínico en una revista Lilacs, se debe primero chequear si este ensayo clínico fue registrado en una base de datos que tiene ese fin. Entonces, por ejemplo, este ensayo clínico fue registrado en clinicaltrials.gov. ¿Y cómo yo sé? Porque esta sigla aquí me indica esto. Entonces, solo hay que pinchar en el campo, elegir en la tabla y copiar y pegar aquí el número que corresponde a este registro dentro de esta base de datos. Entonces, siempre que hay que incluir aquí. Palabras clave del autor. Entonces, ustedes saben, son los términos que los propios editores o los propios autores utilizan. A veces utilizan el DEX, pero a veces cuando no hay, sí se utiliza la palabra como es en el lenguaje del área, ¿no es verdad? Entonces, cuando hay el término index, el término que hay index, pero si no hay, porque es un término nuevo, que ahora está siendo utilizado más, ahí se incluye también en las palabras clave. Hay que incluir todas en todos los idiomas, como se ve aquí. Y en los objetivos, nosotros recomendamos también que siempre adopten los resúmenes estructurados. Y cuando van a hacer esta entrada de datos dentro del sistema, que se adopte estas áreas con las mayúsculas todas. Entonces, objetivo, métodos, resultados y seguido de 2 puntos. Porque ahí cuando vamos a visualizar en la interfaz del usuario, esta es la visualización que tenemos. Ahora nosotros cambiamos de pantalla, de pestaña. Estamos en la pestaña de texto completo. Hay que hacer entonces, si ya está publicado en el portal de la revista, solo incluye aquí el enlace. Pero si no está, hay que hacer la carga del PDF del artículo. Para cada artículo, un PDF, siempre separado. No se puede incluir el fascículo entero en los registros. Estoy hablando rápido porque me gustaría hacer una demostración práctica de aquí a poco. Si hay problemas con los registros, hay algunos controles de consistencia que van a indicar. Entonces, hay estos aquí en rojo,
estas exclamaciones aquí en rojo y también los mensajes que informan cuáles son los problemas y por qué impiden la guarda de los registros, ¿está bien? Aquí está un tutorial más completo. Bien, ahora creo que voy a mostrar en el sistema una revista que yo tenga aquí disponible. Noto. Solo para saber, ustedes ven ahí lo que estoy haciendo. Yo estoy aquí con un perfil, es mi perfil, pero he cambiado mi usuario para el código de editor de esta revista, que es Gaceta Médica de Caracas, que el editor está aquí en línea. Entonces, déjame ver. Voy a volver. Entonces, cuando yo voy a salir en realidad, para empezar del comienzo. Ver. No he entrado en la revista, ese es el problema. Otros números, un último número. Haciendo en vivo, ¿eh? Vamos a ver. Cerrar. Entonces, cuando ustedes acceden al enlace de FIAdmin que está aquí, fiadmin.bbsalud.org, entonces van a entrar con su usuario. Mi usuario es mi correo, pero de ustedes es distinto, ¿bien? Entonces, mi clave y hacer mi login aquí. Cuando yo, como editor Lilacs Express, entro dentro del sistema, solo voy a ver aquí registros bibliográficos. En el panel de control voy a ver las acciones recientes que hay en el sistema, un mensaje con algunos enlaces a los tutoriales. Esto es en mi caso porque yo he creado algunos registros que fueron cambiados por otros usuarios, entonces aquí se ve lo que se hizo y esto es lo que tengo. Una vez entonces que yo estoy en esta página, que es la página inicial, yo vengo aquí en el menú y tengo que hacer la búsqueda por esta revista dentro del sistema. Lilacs. Déjame ver aquí. Uy, parece que no está funcionando. Aquí está. Entonces, cuando me gustaría hacer entonces la recuperación de cuál fue el último número que tengo de esta revista. Es lo que he mostrado dentro de la presentación. Entonces, estoy aquí en el sitio de Lilacs, vengo aquí en la búsqueda de IAH, hago una búsqueda por revista, incluyo aquí el título abreviado y cambio para alfabético. Si yo no sé el título abreviado, puedo intentar por el permutado. Vamos a ver que sale. También hay aquí, Gaceta Médica de Caracas. Y ahí me gustaría ver cuáles son los fascículos disponibles. Entonces vengo aquí y veo que el título abreviado es este. Si yo elijo esta opción y buscar, voy a recuperar todo lo que hay de esta revista dentro de Lilacs. Pero no es eso que quiero. Yo quiero saber cuál es el último fascículo que tengo. Aquí se ve que el último fascículo que tenemos es el 2014. Déjame ver si está aquí disponible. No hay un ejemplo. Otro. Solo para hacer uno. Este es un ejemplo, entonces ustedes van a hacer con la revista de ustedes. Solo para que tenga una. También ya no está más. No hay problema. Solo un ejemplo. Entonces voy a hacer, por ejemplo, de este documento que está aquí, la entrada de datos de este registro. Y ahí, nueva fuente. Como nosotros vimos, el título abreviado ya va a estar aquí. ¿Por qué? Porque este código de editor es que permite que yo tenga ese título aquí.
ese título abreviado. Como estoy haciendo otro ejemplo, no hay problema, voy a dejar este título mismo. Pero voy a intentar hacer los datos de acuerdo con este que voy a hacer de ejemplo, 23.4. Entonces, 23.4, octubre, diciembre. Ah, ya tengo una aquí. Una reunión. Octubre, diciembre. Debería ser así, ¿no? Diciembre. Diciembre, como está aquí. Si ustedes tienen dudas, pueden hacer como hice ahora. Si tengo dudas de cómo hacer en el momento de anotar los meses, es posible, déjame ver la pregunta. En el momento de anotar los meses de publicación, es posible anotar la estación del año. Esto pues nuestra revista mantiene un formato antiguo y romántico que dice, por ejemplo, primavera. Déjame ver si hay un ejemplo aquí. Sí. No tengo aquí un ejemplo. Yo voy a buscar, ¿está bien, José Luis? Después me envía, deja tu correo aquí para que yo te conteste en separado y también envío al grupo para que sepan la respuesta. Pero voy a chequear y ahí contesto. Entonces, ¿cómo se ve aquí? Octubre a diciembre, ahí 2012, diciembre 00. Siempre el último mes, entonces por esto aquí está 12, y como no tengo el día, aquí está como 00. No hay problema, Claudia. Ahí ya hice los datos, ya he entrado los datos del fuente. Voy a guardar. Ahora que ya vi el registro fuente, entonces, ¿qué voy a hacer? Autor personal. Entonces, vengo aquí y voy a buscar el nombre del autor personal. Aquí. Carmen Garcés. Carmen Garcés. Se ve aquí. Control V. La institución es Departamento Universidad de Granada. Aquí está. Sí. He perdido. Garcés Carmen, ¿no? Gal, Galvez. Galvez. Voy a copiar por este motivo. Galvez. Ahora sí. Como no hay ciudad, nosotros no vamos a incluir, ¿verdad? España, aquí está. Listo. Solo había 3 niveles y ahí voy a guardar. Entonces, este campo está listo. Vamos al título.
está también en español y inglés. Voy a copiar los dos. Mi bateria. Eu pedi para a Laís buscar. Mas você não está acabando? Não. Fica ali. Ahora volvió. Disculpen. Ahora vamos a seguir aquí. Entonces aquí, español y aquí inglés. Y ahí guardar. Paginación. Aquí no se ve. Ah, eu estou usando a... Hay un comentario aquí de Fernando Ardito. ¿Es mes que es? No, es diciembre, Fernando. Aquí su comentario aquí en el chat no es octubre, entonces 2012, 1200, ¿está bien? Y aquí también hay un comentario de José Luis Dinamarca. ¿Se puede asumir que la ciudad es Granada? Sí, se puede. Se puede. Es que cuando está cuando está en el propio documento, lo mejor es que esté dentro del propio documento. ¿Sí? Pero sí se puede, no hay problema. Pero hay que tener certeza de esto. Bien, siguiendo. Paginación. Deixa eu ver se hay otra pregunta. Lo mejor es copiar y pegar lo que está en el artículo. Entonces, Fernando, cuando es octubre, diciembre, nosotros siempre incluimos el último mes, ¿está bien? Por eso estoy hablando. Se pone el último. Siempre se pone el último. Ahora vamos ver la paginación. En este caso, déjame ver si hay el PDF. Archivo XML. No sabía. El comentario de Fernando es que en Cielo se recomienda incluir el primero y no el último. No hay un PDF aquí. Entonces, déjame ver el documento. No hay como saber la paginación. Entonces, vamos a dejar en blanco, porque solo se puede dejar este campo en blanco si hay enlace. Pero ahora, como todos los documentos, artículos de revistas van a estar con el enlace al texto completo o con la carga del PDF, se puede sí dejar sin la paginación. Pero si el documento tiene los datos de paginación, nosotros incluimos. Ahora, el próximo campo es para... Hay una tabla, otra tabla, una figura, otra figura, tabla, figuras y tablas.
Entonces vamos a informaciones complementares y pinchamos aquí. Sabe y luz, ¿no? Y luz. Estoy aquí con mi consultora Laís para que no quede, ay, no haga errores en el registro. Guardar. Bien, el idioma del documento es español. ¿Hay otro idioma? No, creo que solo en español, ¿no? Solo en español. Número de DOI. Me parece que no hay. Es que esta revista también ya está encerrada, ¿no? Entonces, por ese motivo también. No hay número de DOI. El ejemplo no fue feliz, ¿no? También no hay número de ensayo clínico, pero cuando hay siempre los editores, ustedes incluyen aquí al final del resumen. Si no, por favor me informen, porque yo siempre digo a los centros cooperantes que el número del registro de ensayo clínico está al final del resumen. Palabras clave del autor. Vamos a ellos. Resumen aquí. Solo esto. Palabras clave. Sí. Interacciones farmacológicas, genéricos, nombres de fármacos. ¿No? Estos son los en español y ahora los que están en inglés. Está bien. Después de la grabación, ¿está bien? Pero ahora solo estamos haciendo una demostración práctica. Ya hicimos toda la presentación. No hay problema. Después también vamos a enviar el enlace de la grabación. Listo. Aquí están los dosis ahora. Y palabras clave. Clave. Idioma inglés. Otra palabra clave. Mi pantalla de computador es muy pequeña. Siempre tengo que subirla. Sí, hay que incluir todo. ¿Está bien? Un poco de trabajo, pero esto garantiza que la recuperación, por eso hacemos esto. Nosotros sabemos cuando nosotros pedimos a los centros cooperantes para hacer este trabajo, que es un trabajo bastante detallado, pero siempre nosotros destacamos que lo más importante es que los artículos puedan ser recuperados. Entonces, cuando ustedes hablan con sus centros cooperantes, sepan que ellos hacen un trabajo bastante detallado para la entrada de datos. Ahora van a saber más, ¿no? Y por último, aquí. Listo. Muy bien, ahora guardar.
Qué bueno. Quedó bonito. El último campo de metadatos, no el último campo del registro. After. Lo mismo, ¿no? Voy a copiar estos dos. Facilitar. Y ahora voy a hacerlo un poco mayor. Ay, perdóname, es que yo estaba en una reunión y he dejado aquí abierto. Ctrl X. Idioma inglés. X. X. Español. Grabar. Guardar. Yes. Ahora vamos a ver qué es que falta aquí. Hace falta. Muy bien, entonces ya ven aquí un registro bien bonito. Texto completo. Antes del texto completo, hay estos campos aquí que son para describir cuando un artículo ya fue presentado dentro de un evento. Ahí se incluye aquí nombre del evento, institución que realizó el evento, la fecha del evento, fecha normalizada, ciudad del evento y país del evento. Si una investigación es financiada por un órgano gubernamental o por una agencia de financiación de investigación científica, entonces lo mismo, nosotros incluimos aquí el nombre, el número del proyecto y la institución patrocinadora. María Teresa, hay un comentario aquí sobre que hace falta incluir el AU después del resumen. Nosotros estamos sacando el AU del resumen, porque 90% o tal vez más de los resúmenes son iguales, simplemente no copiar y colar, y pegar. Entonces, por este motivo, estamos sacando el AU del final del resumen. ¿Está bien, María Teresa? Hola, tenemos 50 participantes aquí en línea. Bien, entonces, como este documento, déjame conferir, chequear si no, me parece que no. Si fue presentado en algún evento. Generalmente ya hay alguna información aquí, por cierto. Ni aquí, ni aquí. Voy al final, ¿está bien? Cuidado con los ojos. Aquí está. Al final también no hay nada, ninguna información sobre presentación o financiación. Déjame ver. Financiación de información a veces aquí. Aquí hay más información sobre puedo, aquí está Granada. Puedo incluir aquí también la ciudad. Campos Cartujas, que eso lo necesita, ¿no? Perdóname, abre mi... ciudad. Ahora sí. Creo que de metadatos son estos. Y ahora voy a hacer el enlace del documento. Entonces yo pincho aquí y se abre una pantalla con los campos que se debe llenar. Entonces vengo aquí, copio este enlace. Copio el enlace. Pego aquí en el campo. Selecciono el texto completo.
idioma español, tipo de archivo, en este caso HTML, déjame ver aquí, HTML estático, tipo de extensión HTML también. Los más comunes, HTML, que es HTML estático aquí, y PDF, son los que más nosotros utilizamos. No hay logo, ni contraseña, ni datos del archivo. Esta nota pública, por ejemplo, es cuando nosotros incluimos más de un enlace y ahí queremos distinguir cuál es el tipo de documento que estamos hablando. Por ejemplo, hay algunas tesis que hay una grabación de un audio. Entonces, por ejemplo, el primer enlace va para la tesis y después escrevi la pregunta. El primer enlace es para la tesis y la segunda para la entrevista. Entonces, cuando se incluye aquí el enlace de la entrevista, se incluye en la nota pública entrevista, pero no es común. Entonces, la mayoría de las veces nosotros no utilizamos, ¿está bien? Voy a guardar estos datos para no perder y ahora voy a contestar las preguntas que vi en el chat. Alicia, cuando no hay resumen, se agrega un párrafo del texto o deja en blanco. Si es un editorial, no es necesario incluir resumen. Para todos los otros casos, sí es necesario tener el resumen, pero hoy día prácticamente no hay revistas que no tengan resumen en más de un idioma. Entonces, por este motivo es que creo que solo va a dejar en blanco cuando es un editorial. Algo que es interesante decir sobre editoriales. Los editoriales, a veces, siempre tienen el nombre de editorial. ¿Ahí qué ocurre? No es bueno dejar solo con nombre de editorial en el título. Es mejor copiar el primero párrafo y ahí después, entre cochetes, escribir que es un editorial. ¿Está bien? En este caso, nosotros tenemos título, pero si no tuviera, ahí venía aquí, no sé, 2 líneas, copiar, pegar en el título, ¿sí? No voy a hacer porque voy a confundir, pero voy a incluir. Copiar aquí y al final, 1, 2, 3, que son los 3 puntos, y editorial. ¿Está bien? Porque siempre los editoriales no tienen títulos, siempre editorial. Entonces, cuando hay título, se mantiene el título del editor, que ya incluido, de la persona, del autor del editorial. Pero si solo está como editorial, nosotros recomendamos hacer, entonces, copiar las 2 primeras líneas y al final incluir editorial entre cochetes, como hice aquí. ¿Bien? Pero aquí no es el caso, yo voy a borrar para no tener problemas aquí. Para borrar, aquí se ve este X en rojo. Ya he borrado y ahora voy a guardar nuevamente. Ahora déjame ver. Otra pregunta. Esteban Muñoz, ¿se pueden reingresar? Tengo problemas con el audio. Esteban, nosotros ya estamos finalizando. Creo que tal vez sea mejor, no sé si puede, sí, reingresar, solo acceder al mismo enlace. ¿Está bien? Pero si tienes problemas, después también puede ver la grabación. Una otra pregunta. José Luis Dinamarca, si hay 2 enlaces, ¿cómo se pone en la casilla del enlace? ¿Se separan por coma? No, hay que incluir otro, se ve aquí, cuando yo pincho aquí en el campo, hay la posibilidad de añadir otro campo igual, o sea, los mismos campos. Entonces, si yo pincho add dirección electrónica, como está aquí en el botón, todos los subcampos de ese campo van a ser presentados nuevamente. Entonces, copio y pego todos los datos que son relacionados a ese documento. Entonces, por ejemplo, aquí,
es un HTML y estoy describiendo el documento en español, entonces aquí solo voy a incluir español, HTML, estático, HTML. Si me gustaría incluir el PDF, puedo. No es necesario, pero si quieres, copia el enlace del PDF, pega aquí, texto completo, idioma, no sé si va a ser en español nuevamente, y aquí PDF, ¿está bien? No es en nuestro caso, no hay otra versión, entonces yo voy a sacar este campo, estos conjuntos de campos. Otra pregunta. Entonces, no se separa por comas, ¿está bien? En el caso de ser una revista nueva, pero que todavía no le han asignado ISSN, ¿puedo comenzar a registrar en FIADMIN? No. No, porque todas las revistas que son lilas, yo entiendo tu pregunta, María Estrada, porque ha empezado ahora en la red y todas las revistas son evaluadas primero antes de la indización en lilas. Entonces, hay requisitos básicos, como por ejemplo, hay que tener ISSN, hay que tener 50% de artículos originales, hay que tener varios otros datos importantes para que pueda ser registrada en FIADMIN, porque este registro que estamos haciendo es para lilas. Hay diferencia, por ejemplo, para una base de datos nacional. En el caso de una base de datos nacional, se recomienda, de la misma manera, hacer la evaluación y ver si se puede indizar, incluir estos artículos de esta revista. Pero ISSN es básico, es necesario, es obligatorio. ¿Está bien? Entonces, sin ISSN, no hay como nosotros registrarmos en SEX, que es la base de datos seriados en ciencias de salud. Sí, debe esperar tener ese ISSN. Juan Pablo Miranda Oliva. Muchas gracias por la presentación. Debo proseguir en reuniones. Está bien. Si pudieran enviar el manual para poder iniciar la carga de información, muchos saludos. Gracias, Juan Pablo. Buena reunión. Nosotros después enviamos. Qué bueno, qué bueno. Entonces está bien. Es esto mismo, María Estrada. Qué bueno, ya conoces. Bien, entonces ya hicimos aquí un ejemplo de inclusión de dirección electrónica de un documento. La idea aquí es, si ya está disponible en un portal de la institución, nosotros vamos a incluir el enlace al portal. Al portal no, al texto completo de este artículo específico. Pero si la institución no tiene un portal o por algún motivo no está consiguiendo hacer la publicación de los PDFs en separado, lo que nosotros pedimos. Entonces, ustedes no van a incluir aquí nada porque no hay y van a hacer la carga del archivo. Entonces, por ejemplo, yo estoy pinchando aquí en el botón seleccionar archivo. Voy a seleccionar uno de mis documentos que tengo aquí. Por ejemplo, aquí, este aquí no es un documento, es una presentación, pero no hay problema, es solo como un ejemplo. Está en español y cuando yo guardo aquí como borrador, ya vamos a hacer el upload de ese documento, ¿está bien? Y ahí, en este caso, no sería necesario tener esos datos. Voy a sacar, guardar. Entonces, cuando no hay portal con los textos completos, hay que hacer este proceso aquí. Añadir el texto completo a partir de la computadora. ¿Está bien? Es como un upload de documento. Aquí. El último directorio de mi computadora es lo que estoy accediendo. Ahí, si ya he finalizado, voy a publicar como Lilacs Express. ¿Está bien? Es que no voy a hacer aquí ahora porque estoy haciendo un registro completamente fuera. Estoy con título abreviado distinto del documento que estoy haciendo la demostración.
Déjame ver aquí, hay pregunta. Gladys hizo un comentario que no he comprendido. Gladys Jorge ha hablado. Hola, yo recién hoy tuve acceso al sistema. Y bueno, entonces ahora ya va a poder hacer los registros. Si es esto, entonces, pero si no he contestado, después me escribe nuevamente aquí en el chat. Diana Caro, hola, en relación a los registros que debemos elaborar. Mencionaste que es el último fascículo publicado, es decir, que a partir de este último fascículo realizaríamos este trabajo en adelante. Sí, este caso, por ejemplo, que yo he mostrado, déjame ver dónde está. No es, no, estoy con tantas cosas abiertas aquí, ¿no? Este es el problema. Y aún a este, no, aquí. En este caso, por ejemplo, el último fascículo que tengo es Gaceta Médica 2014, 122, número 1. El próximo sería 2014, 122, 2. Pero, lo que pido entonces a ustedes, vamos a incluir, ya saben cuál es el último que deben incluir, el primero. Entonces, el próximo a incluir es 122, 2, ¿cierto? Pero como es, en este caso los artículos son muy antiguos, no sé el caso de cada uno. Entonces, por favor, empiecen por los registros más nuevos. ¿Para qué? Para garantizar que los registros más nuevos van a tener una visibilidad inmediata. Y los fascículos que están en retraso van haciendo hasta que llegue el número que está faltando, a los números que están faltando. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, Gaceta Médica de Caracas. Yo sé que ellos están en línea. Entonces, pido a ellos, empiecen por el fascículo de 2018 y van siguiendo hasta llegar a este número 122.2. ¿Está bien? Gladys Jorge, ¿cómo se tiene acceso a este admin como centro cooperante? Gladys, como centro cooperante, en la próxima semana, el miércoles, estoy con dudas porque había dos países que informaron que es día festivo, creo que Panamá y Chile. No sé, tal vez yo mantenga, yo estoy aguardando otros. Para ustedes ahí que están en línea, ¿es día festivo el próximo miércoles? Porque voy a hacer esta presentación para centros cooperantes. Es bastante parecido, pero hay la parte que corresponde a invitación. Maria Tereza, quando há os dois, texto completo e upload, coloca os dois? Não é necessário, Maria Tereza. Se o texto completo está disponível com o link no portal, pode manter só o link do portal, tá? La pregunta de ella es si hay los dos, el PDF y también el texto disponible en el portal de la revista. Pueden mantener solo el enlace, ¿está bien? Gladys, no acceso a la conferencia. Tuve problemas anteriormente. No hay problema. Ahora vamos a mantener en día, al día. Pero solo estamos trabajando en Udemy Web. Sí. Lo que nosotros pedimos. ¿De dónde eres, Gladys? ¿Qué país? Es que si es una revista que es, que ahora debe ser Lilac Express, el ideal es que envíen a través de FIADMIN. ¿Por qué? Si es una revista que es Cielo, por ejemplo, la comunidad de centros cooperantes estaba acostumbrada a enviar por Lilac Submission. Pero hay algunas cuestiones técnicas, tecnológicas, que nosotros aún no conseguimos resolver. Y la carga de estos registros Lilac Express es una de ellas.
conseguimos hacer la carga de registros nuevos de revistas que no están en Cielo. Conseguimos hacer carga de tesis, monográficos y no convencionales, pero de revistas que son Lilacs Express, nosotros no conseguimos. Entonces, por este motivo, solicitamos que ahora empiecen a utilizar FIAdmin para las revistas, porque de una manera general, nosotros necesitamos que esta información llegue más rápido a Lilacs y no tenemos cómo hacer este cambio de datos de lo que estaba en Cielo, publicado con status Lilacs Express, con los registros enviados por los centros cooperantes. Entonces, pido que ingrese en FIAdmin. Y ahí, lo que nosotros tenemos que probar, hacer una prueba, es si es posible exportar de Lilacs e importar en el UDBI de la base nacional. ¿Está bien? No, por favor, me informe ahí cuál es su país. Albadeli, disculpen, no hay necesidad de colocar la dirección del portal donde está el archivo y subir el archivo también. No es necesario, porque si ya está enviando al enlace del texto completo, no es necesario. Pero si quieren, es una seguridad. Por ejemplo, es bastante común los servidores de las instituciones cambiaren. Y ahí todos los enlaces se quedan rotos. Esto ocurre mucho. Entonces, si quieren, por seguridad, para que no se pierda la información, el acceso al texto completo, pueden también cargar el archivo en PDF, pero no es obligatorio. ¿Está bien? Guatemala también es día festivo. En Chile es día festivo. Paraguay también tenemos cita. Entonces vamos a cambiar para jueves, el día siguiente. ¿Está bien? El 16 vamos a hacer la sesión para centros cooperantes. Ya está cambiado, ya he decidido ahora. Gladys, de Argentina. Está bien. Voy a hablar, no sé si Mercedes está en línea, no he visto, pero voy a hablar con ellos sobre este caso, ¿está bien? Como editora de la revista Notas de Enfermería, se encuentra enlistada hasta 2017 en Lilacs. Ahora me dicen que debo ingresar en FIAdmin, pero no tengo usuario ni clave, ¿cómo debo hacer? Voy a continuar, Mónica. Hay un enlace aquí para que pida usuario para FIAdmin, ¿está bien? Diana Caro, tengo otra consulta. Si aún no hemos recibido el usuario, lo debemos gestionar a través de la coordinación. También puede ser. Hay dos posibilidades. Por medio de la coordinación o por medio de un enlace que tenemos aquí. No hay problema. Pero la coordinación sí ya está habilitada a realizar también la creación de usuarios. Incluso es bueno, es preferible que hablen con sus coordinadores. Claudia Ríos. Gracias, Alba, también. Claudia, acá en Mendoza, el jueves es el día de Universidad Nacional de Cuyo. ¡Y! No hay días que puedan todos, ¿no? Victoria Roselo. En caso de la revista tiene el PDF completo, sin separar los artículos, ¿debería publicarlos individualmente? Sí. No aceptamos fascículos enteros, fascículos completos. Solo PDF de cada uno de los artículos. Hay que dividir, hay que separar los artículos. Bien. Pasamos el horario. Pido disculpas, déjame ver. Ahora tenemos 44 personas fuertes, compañeros aquí. Déjame volver entonces. El paso final que hace falta aquí es publicar como Lilacs Express. No voy a pinchar este botón porque, como vieron, he incluido un título abreviado distinto. No puedo hacer esto. Entonces,
voy a sacar después este registro. Déjame ver. Solo para finalizar entonces, voy a volver a la presentación. Entonces aquí tuvieron una demostración de cómo hacer la entrada de datos y para finalizar, este proceso de Lilacs Express es realmente, y no hemos incluso cobrado los editores de América Latina sobre el criterio de acceso abierto, que nosotros no teníamos una herramienta disponible para todos ustedes editores, pero ahora todos los editores, mismo los editores que no tienen página en línea, pueden cargar o dar visibilidad a sus revistas dentro de Lilacs. Y la idea es proveer acceso y visibilidad a esta producción que nadie consigue acceder en los portales de bases de datos internacionales. Y la idea también no es sacar los editores o las revistas de Lilacs. La idea es incluir a todos los que aún no están. Entonces, por favor, editor, que está aquí en línea, que pasen a los otros editores que aún no adheriron al texto completo dentro de FIAdmin, dentro de Lilacs, que hasta el final del año estamos también, y vamos a pasar próximamente, el listado final de todas las revistas que aún no cumplen con el criterio de acceso abierto. Y nosotros vamos a encerrar la indicación de estas revistas que aún no están contribuyendo con texto completo para Lilacs. Ahora no se puede más, ¿está bien? Ahora tiene esta herramienta para hacer esta acción y hay que adherir a ella. Gracias, José Luis Dinamarca. Y esta responsabilidad que nosotros tenemos en Lilacs no es una responsabilidad solo nuestra. Todo este trabajo que nosotros hacemos, tenemos todo un sistema de instituciones aquí involucradas en este proceso. Y todos los pasos, todas las etapas, tienen su responsabilidad compartida. Nosotros sabemos que son trabajos detallados y que necesitan de tiempo, sí, pero esto garantiza que cada vez más las revistas tengan visibilidad, que se divulguen lo más rápido posible los artículos dentro de Lilacs y dentro de esas 106 BVS, portales de BVS que están espalhados. En todas ellas, Lilacs está presente. Lilacs también está presente en el Global Index Médicos, que es la recopilación de todos los índices médicos que Lilacs representa por parte de América Latina. Entonces, hay el índice médicos africano, hay el índice médicos del área de sudeste asiático, hay el índice médicos de Europa, hay el índice médico de todos. Y de todos estos, Lilacs es la base de datos que representa a toda la producción científica de América Latina y Caribe. Entonces, por favor, informen, avisen a todos los editores. Ustedes pueden contar con el apoyo de los coordinadores, de los centros cooperantes y de BIREME para todas las dudas, todo lo que necesiten. Entonces, agradezco muchísimo, porque esta misión que nosotros tenemos es una misión que nosotros queremos todos juntos caminar y hacer cumplir con ella, que es una misión importante para el desarrollo de nuestra región de América Latina y Caribe. Gracias, María Estrada. Aquí hay un comentario. Excelente presentación y orientaciones. No debe haber excusas por parte de nuestros países para darle visibilidad a nuestra producción intelectual. Es verdad. Ahora sí, no hay cómo, hay herramienta, hay todo lo que necesiten para que sus revistas tengan la visibilidad a partir de Lilacs. ¿Está bien? Y
hasta el final del año ya vamos a tener toda esta reevaluación de la colección realizada. Y vamos a, desafortunadamente, encerrar las indiciaciones que no están de acuerdo con el criterio. Ya hace, tal vez, casi 10 años que estamos hablando de esto, 2013, muchos años. Entonces, ahora no se puede más aceptar esta situación de no tener el acceso completo al acceso abierto a los contenidos de Linux. Pablo Hernández, ¿puede colocar nuevamente el enlace para solicitar? Sí, voy a colocar. María Antonia, desde Paraguay, agradecemos la oportunidad de todo. Está muy comprensible. Gracias entonces a todos. Y aquí está el enlace para solicitar usuario. Yo voy a copiar y pegar aquí. Solo un minuto. Aquí está. Voy a copiar y pegar. Y copiar y pegar. Tengo que copiar. Aquí está. Entonces, por favor, aguardamos los registros y estamos en este proceso, sí. No hemos hablado mucho con los coordinadores sobre esto, pero Angélica está dedicada a esta actividad. Entonces, ustedes van a recibir este listado, ustedes coordinadores, ¿está bien? Con las revistas que probablemente van a tener sus indiciaciones encerradas en Linux. Entonces, por favor, informe a todos sus editores para empezar el trabajo ya, porque no hay tiempo más. Gracias y ahora todos vamos juntos, porque vamos a lograr el acceso abierto a todo el contenido y toda la producción científica de América Latina y Caribe a través de Linux. Muchas gracias. Chao, chao. José Luis Dinamarca, el mejor elogio que he recibido. Chao, estupendo tu español. Está de chisme, ¿no? Chisme. Yo hablo un buen portuñol, ¿no? Gracias, José Luis. Sí, nosotros vamos a publicar el PPT. Eu tento de falar meu melhor português. Sí, no es sencillo ni hablar portugués ni español, ¿no? Sí, pero gracias. Feliz día a todos, feliz día Alba. Gracias, Sandra. Muchas gracias, Claudia. El PPT vamos a dejar para ustedes después también y divulgamos. En el grupo de Red BBS, si no están aún registrados aquí, no hablan, está bien. Si no están ahí aún registrados, por favor escríbanse en este grupo aquí de Red BBS. Gracias a todos y hasta pronto. Abrazos. Abrazos.